Buenas miches, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso que le vamos a dar como nombre la introducción al trading. ¿Y cómo es la introducción? Lo primero que tenemos que aprender, ¿qué es? Las velas es lo más importante que tenemos para aprender en el mundo del trading. Fíjense que todo lo que nosotros veamos y quisiéramos analizar, tenemos que entender justamente cómo se comportan las velas. Estas son las que nos van a dar toda la información que nosotros necesitamos. Sea en la temporalidad que nosotros lo veamos, puede ser anual, mensual, semanal, H4, H1, hasta M1. Todo va a estar compuesto de velas, así que es lo que más le tenemos que prestar atención. Entonces, vamos a arrancar con lo básico y vamos a darle nombre a cada parte de la vela. Para empezar, vamos a arrancar marcando un cuerpo. Justamente que fíjense que cada vela está compuesto por, puede ser un lugar donde está pintado y un lugar que tiene un desgaste. ¿Ven que tienen como un palito? Bueno, a todas esas partes tienen un nombre. La parte pintada, nosotros les vamos a dar el nombre de ¿qué? El nombre justamente, como les dije antes, de cuerpo. Entonces vamos a darle el nombre de cuerpo. ¿Puede ser lo mismo para vendedores que para compradores? Sí. Vela verde vendedora, vela roja compradora. Entonces esta la vamos a pintar de rojo. Le vamos a poner esto por acá y vamos a entender de que el cuerpo aplica tanto para una vela como para la otra. Ahí tenemos el cuerpo. Pero vimos también de que la vela suele tener como un desgaste por la parte alta. A veces, no siempre, pero a veces suele tener un desgaste. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Bueno, esto recibe el nombre. Ahí está, perdón, se me fue este por acá. Esto recibe el nombre de ¿qué? De mecha. Mecha es el nombre que nosotros le vamos a dar. Puede ser que haya una mecha por la parte alta, puede ser también que nosotros tengamos una mecha por la parte baja, ¿eh? Así que no hace falta que sea por la parte alta solamente, sino que puede estar en cualquiera de los dos extremos. Puede ser que esté en uno de los dos, puede ser que esté en los dos. Entonces, acá ya tenemos las dos partes de la vela. Tenemos la mecha y tenemos el cuerpo. Pero tienen ambas velas un lugar de apertura y un lugar de cierre. Y vamos a verlo ahora. Tenemos por el lado de las velas verdes, de las velas de compra, su apertura y su cierre. La apertura se va a dar en la parte baja. La parte baja es donde nosotros vamos a tener la apertura y en la parte alta es donde nosotros vamos a tener el cierre. Por caso contrario, en las velas rojas, en las velas vendedoras, la apertura va a estar situada en la parte alta y el cierre va a estar situado en la parte baja. Entonces, hasta acá tenemos la formación cuerpo mecha, vela verde, apertura por la parte baja, cierre por la parte alta, vela roja, apertura por la parte alta, cierre por la parte baja. Quédense tranquilos que ahora lo vamos a ver en algún ejemplo y les va a quedar súper claro. Pero, además de esto, tenemos dos zonas a definir en cada vela, que son muy importantes, ¿eh? Son muy importantes. Entonces, estas zonas, que son esta y esta, que son los puntos máximos hacia donde han llegado las dos velas, a eso le vamos a dar nombre de ¿qué? Justamente de precio máximo, que es el precio a donde se ha dirigido como máximo esa vela. Y por su contraparte, si tenemos precio máximo, que tenemos por la parte baja, precio mínimo. Obviamente que tenemos que tener su contraparte. Entonces tenemos precio máximo, precio mínimo. Hasta acá es todo lo que tenemos. Tenemos precio máximo, precio mínimo, tenemos las mechas, por abajo o por arriba, tenemos el cuerpo y tenemos nuestras zonas de apertura, de cierre en caso de vela verde. En caso de vela roja de ventas, tenemos la apertura por la parte alta y el cierre por la parte baja. Hasta acá la descripción de una vela japonesa. Vela alcista, ¿por qué? Porque el precio se compra. Entonces el precio va hacia la parte superior. Vela bajista, ¿por qué? Porque el precio se vende, va hacia la parte inferior. Fíjense, la apertura me dice que el cierre está alto, es hacia arriba, por lo tanto el precio se compra. Mi apertura me indica que el precio finaliza en la parte baja, por lo tanto es una vela que se vende, que se compra. El precio tiende a caer. Esto es el pantallazo general de cómo nosotros entendemos o tendríamos que entender una vela. Pero vamos a dar un ejemplo
Vamos a dar un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a suponer que nosotros arrancamos con una vela verde. Supongamos que en este caso, y vamos a ver que nos encontramos en una temporalidad de semanal, significa que cada una de estas velas comprende 7 días. Cada vela nos ocupa una semana y supongamos que nosotros tenemos este punto de origen. Acá es donde arrancamos. Vamos a partir desde acá. Volvemos al ejemplo de arriba, que dijimos, la apertura sea por la parte baja y el cierre tiene que ser por la parte alta. Por lo tanto, la parte más baja del cuerpo va a ser nuestra apertura. Ahí es donde se originó esta semana. Sube el precio hasta la parte alta y para este ejemplo solamente vamos a tomar una vela que es de cuerpo entero. No tiene mecha, no tiene desgaste. Entonces vamos a agarrar los mismos ejemplos que tenemos acá, esto de por acá, y lo vamos a replicar aquí. Ahí está, este por acá y este me lo llevo para acá. A ver, ahí está. Entonces tengo mi apertura en la parte baja y supongamos que mi semana finaliza ahí, mi cierre. Una vez finalizada esta vela, tenemos que pasar a la vela que le sigue. ¿Y dónde arranca la próxima vela? Donde cierre mi vela anterior. Recuerden, si es una vela comprador, cerrará por la parte alta. Si es una vela de venta, va a cerrar por la parte baja. Donde cierre, ahí es donde va a arrancar mi próxima vela. Entonces, yo tengo mi apertura, mi cierre. Si acá cierra mi vela, ¿dónde va a arrancar la próxima vela? Acá, en el mismo lugar. Vamos a poner esta línea que nos va a servir solamente de guía ahora para aprender, después no lo van a tener que utilizar, pero para aprender, acá es donde va a arrancar mi próxima vela. Entonces vamos a imaginarnos que esta semana tuvimos una semana de ventas. ¿Dónde arrancaría mi próxima vela? Acá, en la apertura. Vamos a ir dejando ahí las huellas para que después las podamos ir viendo con más detenimiento. Entonces, supongamos que esta semana también es una semana de compras. Entonces yo tengo mi apertura y tengo mi cierre en la parte alta. Como tengo mi cierre en la parte alta, vamos a poner esto para acá y esto para acá. Ahí, ¿dónde voy a tener mi nueva apertura? Ahí, justamente donde cierra la vela anterior. Esto a modo de ejemplo. Y así se van a ir sucediendo las velas. Supongamos que ahora yo tengo una vela roja. ¿Dónde arrancaría mi vela roja? Acá, donde cerró la vela anterior, ahí arranca mi vela. Supongamos de que yo tengo una vela roja. Vamos a hacer, a modo de ejemplo, vamos a arrancar fácil y sencillo. Y esta vela la vamos a dar como una vela de venta. ¿Dónde está mi apertura? Justamente donde cerró la anterior vela. ¿Dónde va a estar mi cierre? Justamente donde cierra esa semana. Por lo tanto, ahí tendré mi cierre. Y fíjense cómo cambia. Antes tenía una apertura abajo y ahora tengo un cierre arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si mi apertura es abajo y mi cierre es arriba, la vela se compra. Pero si mi apertura es arriba y mi cierre es abajo, fíjense que las flechas automáticamente nos dicen que es una vela de ventas. Por lo tanto, a partir de acá tendré mi cierre, a partir de acá tendré mi apertura. Nueva vela, ¿dónde se origina? Justamente donde cierra la vela anterior. Y así es como se mueve el mercado. A partir de ese punto, supongamos que el precio quiere caer de nuevo, tendré nuevamente mi apertura aquí y tendré nuevamente mi cierre aquí. Y así una vela se desencadena, una vela se mueve atrás de otra, así. Donde cierra una, se abre otra. Donde cierra esa misma, se abre otra. Y así el mercado es donde o cómo se mueve. Borramos esto. Vamos a un ejemplo para entender las mechas ahora. ¿Por qué? Pues dices, y esas mechas medias raras, ¿por qué el precio me tiene un palito a veces que no? Bueno, tiene una explicación muy simple y muy sencilla. Vamos a arrancar con el mismo ejemplo. Vela de compra, fácil. Arrancamos una vela de compra y dijimos que teníamos nuestra apertura, nuestro comienzo. Vamos a venir por acá y vamos a escribir apertura. Así lo vamos haciendo fácil. Y nuestro cierre. Vamos a escribir apertura y cierre, las dos cosas. Vamos a suponer que igual que en el primer ejemplo, el precio arranca en un lugar, en un punto cero, y sube. Se cierra. Tenemos el cierre en la parte alta. Perfecto. Venimos por acá. Dijimos que donde cierra una vela, abre otra. Vamos a tener nuestra nueva apertura. Y vamos a suponer en este caso, que esta semana se arrancó comprando. Supónganse un par de días se compró.
pero en un momento se quiso vender. Supongámonos que en un momento empezaron las ventas y ya no había más compras, no había interés por comprar. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Se empieza a desinflar. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde ya no se quiere comprar más y se empieza a vender y se empieza a desinflar. ¿Cómo puede hacer el precio para avisarnos a nosotros de que el precio ha llegado hasta cierto punto? Bueno, es muy fácil. El precio, imaginémonos que tiene su poder o por lo menos su compra alcista hasta ahí, y a medida que se vaya desinflando nos va a dejar como indicio una línea, una mecha. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que el precio ha llegado hasta ahí en compras, en este caso, el precio estuvo hasta ahí arriba, pero en este caso entraron vendedores que empiezan a dar vuelta al movimiento. Esto es la mecha, la tan famosa mecha que nosotros vemos en cada gráfico. Por lo tanto, ¿qué nombre le podríamos poner a esto? El precio máximo. Acá vamos a poner el nombre de precio máximo, o nosotros entender que este es el precio máximo hacia donde o hasta donde ha llegado el precio. ¿Podría ser este cierre un precio máximo? Sí, porque la vela arrancó acá, está de acá abajo, ¿se acuerdan? Donde arrancó y donde cerró. ¿Cuál es el precio máximo? Este de acá es el precio máximo también de esta semana. ¿Y cuáles son los precios mínimos? Por su contraparte, justamente donde arranca o hasta donde ha llegado. Entonces vamos a darle el nombre también de precio mínimo. Esto por acá. Fíjense cómo vamos poniendo todas las partes en todas las velas y qué sencillo que es. Entonces, tenemos nuestra apertura y tenemos nuestros cierres. Vamos a suponer que esta semana el precio ha cerrado así, por lo tanto tenemos nuestro cierre acá. Tuvimos nuestra apertura justamente en el cierre de la vela anterior y tenemos nuestro cierre. En este caso entendemos que es la mecha. El precio subió hasta arriba, dejándonos el precio máximo y empezó a retroceder. Entonces el gráfico nos dice, ojo que el precio subió hasta ahí y se desinfló. Por lo tanto nos dejan una mecha. Entonces hasta acá venimos bien. Vamos a poner el ejemplo de una vela roja ahora. Entonces, ¿dónde arrancaría la vela? En el cierre de la vela anterior arranca la nueva vela. Nuestra nueva apertura estaría acá, situada en este lugar. Y vamos a poner el mismo ejemplo. Supongamos que la vela arranca verde. Esta semana se quiso comprar de vuelta el activo. Está perfecto. Se quiso comprar, se compró hasta esta zona y de repente se empezó a vender, y se empezó a vender un montón. Y se nos dio vuelta. Entonces, lo primero que va a hacer el precio va a ser indicarnos que justamente el activo subió hasta acá arriba y en algún momento de esa semana se empezó a vender. Se empezó a vender mucho y bajó hasta acá. Vamos a suponer. Entonces, vamos a ver con una vela de venta esto de por acá. ¿Qué nos indica esto? Tenemos nuestro precio máximo, hacia donde se ha dirigido justamente la vela. Hasta acá hubo compradores, porque recuerden que esto era una vela verde hasta arriba, se desinfla y una vez que pasa su nivel de apertura, ¿qué dijimos? Que todo lo que sea, o por lo menos se los digo ahora, no se los había dicho, disculpen, lo que sea por encima de la apertura va a ser de color verde. ¿Por qué? Esto es fácil de entender. Tenemos nuestro punto de origen. Todo lo que sea por arriba, que van a ser compras. Lo que sea por debajo de nuestro punto de origen, que van a ser ventas. Eso lo vemos acá. Lo que sea por arriba de la apertura va a ser de color verde, y lo vamos a dibujar verde. Y lo que sea por debajo de la apertura va a ser de color rojo. Entonces, esto así, ahí está. Lo que sea por arriba de la apertura de la vela se va a dibujar como verde, por eso en este momento teníamos una vela verde, y lo que sea por debajo de la apertura lo vamos a dibujar como un color rojo. Fíjense que en este caso apertura, todo lo que es por arriba es verde, apertura, todo lo que es por arriba verde, apertura, esta de acá, apertura, todo lo que era por arriba era verde en su momento, todo lo que es por abajo es rojo. Esas son las formas en que el precio nos va a indicar qué es lo que estuvo pasando. Son las formas que nos avisan de ojo que llegó hasta arriba con compradores y después se dio vuelta y se empezó a vender el activo. Podría pasar
de que el precio llegó hasta acá y se volvió a desinflar? Sí, tranquilamente. ¿Cómo nos avisa el precio? De la misma manera. Tenemos un esqueleto, que esto después obviamente que nosotros lo vamos a corregir, ¿no? Esto no se nos muestra así, pero a modo de ejemplo, para que ustedes vean, el precio se empieza a desinflar, se empieza a desinflar, se empieza a desinflar, quizás hasta acá, y nosotros vamos a marcar nuestra mecha ahí está. ¿Qué nos dice esto? Que el precio se había vendido hasta acá abajo y que en algún momento entraron compradores que empezaron a dar vuelta al movimiento. Por lo tanto, el precio nos muestra una mecha de abajo hacia arriba que nos dice que el precio ha llegado hasta ahí. ¿Qué es ese lugar? El precio mínimo. Este es el precio mínimo a donde ha llegado el activo. Entonces, tenemos nuestro precio máximo. Esto lo vamos a correr acá para que no nos moleste. Tenemos nuestro precio máximo, tenemos nuestro precio mínimo, tenemos nuestro cuerpo y tenemos las mechas. Y entendemos ahora por qué tenemos cuerpos, por qué tenemos mechas, dónde arranca cada vela, dónde es la apertura y dónde es el cierre. Entonces, hasta acá lo de las velas. Último ejemplo. Si esta fue nuestra apertura y este fue nuestro cierre, ¿dónde arrancaría nuestra nueva vela? Justamente en el cierre. Acá se daría nuestra nueva apertura y vamos a poner como ejemplo una última velita roja hasta ahí abajo. Tenemos nuestra apertura y este de acá abajo sería nuestro cierre. Recuerden, no es difícil de entender. Sí es práctica. Hay que practicar, hay que ver las velas. Al principio puede costar un poquito, sí, al principio puede costar un poquito, pero no es difícil, no es difícil. Una vez que tengan horas de vuelo, esto ni lo van a pensar, es totalmente automático, pero está bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ejemplo de antes. Todo lo que ustedes quieran analizar, todo lo que ustedes quieran ver, sea el análisis que sea en bloque, sea análisis on-chain, técnico, institucional, fundamental. Bueno, quizás el fundamental no tanto, pero van a tener velas y van a tener que estudiar el comportamiento de las mismas. Entonces, si no arrancamos con una base sólida de entender, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en esta vela o en esta vela de acá, miren, vamos a recortar esta velita de acá, esa de ahí, miren, la que viene, esta vela de acá. Si nosotros no entendemos cómo terminó esta semana, y yo les doy por ejemplo, la forma final. Ya esta vela les agarro y se las dibujo así. Tal y como está así. Y les digo, bueno, ustedes me tienen que explicar qué es lo que pasó esta semana. ¿Qué es lo que pasó en esa semana? Necesito que me lo expliquen. Tenemos que saber qué es lo que pasó. Tendríamos que saber decir cómo se formó esa vela. Esto tiene una explicación muy fácil y muy sencilla. Esta vela anterior cerró acá y acá es donde finalizó esta vela, ¿o no? Sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y después esta vela ha cerrado. Ha cerrado. ¿En dónde? Acá en la parte baja. Ha cerrado. Ahí, miren, lo vamos a marcar. Vamos a marcar esto. Voy a sacar el imán. Ahí. ¿Por qué decimos que la vela cerró ahí? Porque recuerdan que dijimos, todo lo que sucede por encima de la apertura es verde, todo lo que sucede por debajo de la apertura es que es rojo. Entonces, esta vela lo que nos va a decir es que el precio en un momento bajó un poquitito con vendedores. Esto en un momento era una velita roja y después se volvió. El precio nos dice que el precio mínimo al que llegamos esa semana fue este. Este fue el precio mínimo. Vamos a poner el nombre. Precio mínimo. Ahí está. Y después de eso, ¿qué pasó? El precio subió. Por eso dibujaba esto por acá. Ahí está. El precio subió. Se compró y llegó a ser verde hasta acá arriba. Esta vela que nosotros vemos ahora ya finalizada, en un momento era una vela así. Mira. Ahí, a ver, creo que se me va a costar agarrarlo. Ahí está. Entonces esto lo tengo que hacer así. Ahí está. En un momento esta vela era así. Teníamos ese cuerpito para abajo y la vela había subido hasta allá arriba. Esta era la formación de la vela en un momento. En un momento nosotros veíamos la vela así. Pero ¿qué pasó? Entraron los vendedores y decidieron dar vuelta al movimiento. Vender, 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 vender. Se acabó la fuerza compradora hasta terminar esa semana así.
¿Qué nos indica el precio? Justamente nos dibuja una mecha hasta arriba y nos dice que la vela en su momento era verde hasta arriba y después se vendió. Entonces, ¿dónde estaría el precio mínimo? En este caso sería ese, y el precio máximo sería este de aquí, que el precio ha llegado en esa semana, por lo menos, hasta acá arriba. Tenemos nuestra mecha que nos dice que se entraron, o por lo menos en el último tiempo entraron más vendedores que compradores. Al principio eran compradores y después eran más vendedores. Mucha información. Fíjense toda la información que nosotros podemos sacar por una vela, que al principio había interés comprador, pero cerrando la semana hubo más interés vendedor, cosa que nos llevaría a las próximas semanas quizás a qué? A ventas, o que los vendedores quieren que no pase el precio de esta zona. Fíjense toda la información que nosotros sacamos simplemente por el hecho de entender una vela y que el precio ha terminado casi en su punto de origen. Entonces, ven, necesitamos entender cómo ha pasado esa semana. Simplemente si yo les doy una vela, ustedes tendrían que saber decirme esto. Y esto se practica. Lo mismo con esta vela, que ha arrancado acá, en este punto, por ejemplo, ahí ha arrancado. Y esta vela en un momento fue compradora, fue verde, y en un momento fue roja hasta acá. Pero entraron los compradores y absorbieron hasta la mitad de la mecha, que nos dice que se quiso comprar el activo, o por lo menos hubo una intención de comprarlo. Así con todas las velas que nos pueden dar mucha información. Esta vela también fue en un momento toda verde y después entraron los vendedores. Y así tenemos con todas las velas. Muy importante entender las velas. ¿Por qué? Porque es con lo que vamos a convivir todos los días. No va a pasar un día en que nosotros analicemos un gráfico y no veamos una vela. Por lo tanto, es muy importante para todos nosotros entender la función de cada vela. Que las velas nos den la información que nosotros necesitamos entender. Fíjense que en esta semana podemos sacar simplemente por esta formación de que hay una intención de ventas. O por lo menos hay una intención de ventas en ese momento. Y fíjense que a futuro esa intención de ventas está. La importancia de entender una vela que a futuro nos da justamente que la confirmación. Obviamente que después tenemos más información, podemos sacar el precio de un montón de maneras, sí, pero entender lo que está sucediendo en el mercado es importante para nosotros. Esta vela también era una vela compradora hasta arriba y se dio vuelta al movimiento. Vela compradora hasta arriba y se dio vuelta al movimiento. Vela compradora hasta arriba y se dio vuelta al movimiento. ¿Qué nos quieren decir? Están entrando vendedores. ¿Qué pasa? Unas semanas después entran los vendedores. ¿Ven? Muy importante para nosotros entender las velas, sus formaciones, qué nos quieren decir. ¿Nos están dando pistas? Sí, todo el tiempo. La vela te está dando pistas, te está diciendo, ojo que están entrando compradores, ojo que están entrando compradores. ¿Y qué va a pasar? El precio va a subir. Acá en este caso, ojo que están entrando vendedores, ojo que están entrando vendedores. ¿Y qué pasa? 2 o 3 semanas después, ¡pum!, el precio cae. Así que hasta acá la clase número 1. Espero que les haya gustado, creo que fue bastante didáctica. Un poquitito más de información. Acá les echamos algo un poquito más avanzado para que vean de que está bueno el mundo del trading, que simplemente con unas velas podemos entender y aprender un montón. Así que clase número 1. Velas, la formación, vimos cómo están compuestas, vimos cómo es la apertura, cómo es el cierre y ojo al piojo, vimos qué nos quieren decir, ¿eh? Así que si esta clase te gustó, estate atento porque próximamente vamos a estar haciendo más clases introductoras al trading. Así que hasta acá, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Por favor, déjanos tu like, ¿eh? Si te gustó, si sos nuevo, suscríbete. Además de esto, hacemos vivos todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía y los miércoles a las 22 horas hacemos noche de DeFi, nos estamos preparando para el bullrun y los domingos hacemos la actualización de Bitcoin, ¿eh? Así que, ojo, de 7 días a la semana, 7 días con contenido. Hoy sábado también te subimos esto. Así que un abrazo grande, buen fin de semana para todo el mundo y pásenlo lindo, ¿eh? Miau, 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 miau. Miau.